Hola, buenas tardes. Abrimos la ventana en 107.7 Radio 7 Norte en este nuevo año 2025 para nuestro programa La Ventana, y tenemos un gran invitado y una gran oportunidad de hablar de la historia de Chile, de nuestra historia reciente. Estoy acá con Cristian Pérez, amigo, historiador, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha actualmente, y una larga trayectoria de escritura, de memoria, de un periodo importante del siglo XX. Cristian es autor de varios libros, una bibliografía extensa que tiene varios títulos a su haber. Recuerdo Vidas Revolucionarias, 2014, sí, una colección, Memorias Militantes, de la que tenemos 3 números, ¿no? de la que hay 3 números, con Hernán del Canto, con Roberto Moreno, con el negro Elías. y con el negro Elías. Nuestro gran negro. Son una colección muy interesante que ustedes verán en pantalla, y también La vida con otro nombre, en fin. Sí, y los niños del TOM. Los niños del Interdom y los chicos de Viaje a la Estepa. Que acaban de hacer un documental. Sí, la televisión rusa. Sí, es un gran libro de aquellos jóvenes que quedaron en la Unión Soviética, varados después del golpe de Estado de 1973. Cristian, gracias por venir a La Ventana en este nuevo periodo, en esta nueva radio, ¿no? Gracias, Antonio, por convidarme a La Ventana. Hace tiempo que no estábamos en La Ventana, ¿no? Es un programa que a mí me gusta mucho. Entretenido conversar contigo y conversar con las otras personas que siempre están, los panelistas más estables. Sí, así es. Ya se nos incorporará Arnaldo Delgado, que vendrá pronto a trabajar con nosotros en este espacio. Y nos reunimos esta vez con Cristian Pérez a propósito de este libro, Con el fusil en la espalda, recientemente editado, y que cuenta una enorme y emocionante historia, y que nos gustaría que nos refirieras de qué se trata este libro, cuáles son estos dos personajes, el arriero y el ingeniero naval, que empezaron siendo muy jóvenes en distintas vidas, uno en el campo, en la cordillera, al interior de Valle, en Canelilla, y otro siendo estudiante universitario en Valdivia, e iniciaron un proceso de aprendizaje, de toma de conciencia, y que lo llevó a una vida extraordinaria. Cuéntanos de qué se trata este libro, Cristian. Ya lo dijiste. Yo coincido contigo en que es una historia bien casi increíble. Yo quiero contarle a los auditores que a mí me gustó mucho escribir este libro. Era algo que me levantaba temprano, como suelo hacerlo, porque yo sentía, no sé si estoy contestando la pregunta, pero yo sentía que teníamos muchas historias del periodo, de la época, y no teníamos una historia de los revolucionarios en la zona agraria, en los campos, o eran muy pocas, o estaban hacia la zona sur, zona centro, zona sur, y no más hacia el norte. Entonces esta idea de un arriero, de un hombre de campo, pero además militante del Partido Comunista y un revolucionario, era algo que a mí me sedujo desde que lo conocí. El día que llegué a verlo y me dijo, pase, vengo de parte de Manuel, y me dice, siéntese, y veo pasar, esto no les va a gustar mucho a lo mejor a los chicos ahí que están en la cámara, ¿no? Y lo que veo después pasar es una señora, la hija, con la nieta, con una gallina castellana de las patas, así. Entonces yo me sorprendo porque veo la gallina y ella le pregunta, le dice algo así como, abuelito, la tengo lista, y él le dice, ya. Pero yo me quedé ahí, o sea, yo no dimensioné que un par de horas después me iba a comer esa gallina, esta cazuela de ave con vino Clos de Pirque, como se acostumbraba a tomar. Entonces me volvió a mí, a mi época de chico, de joven, en los campos de los Andes, ¿no? Porque mi familia materna es de una especie de, diría yo, de una clase media rural, de pequeñas
tierra, digamos, o sea, de propiedades no grandes, pero muy productivas. Y entonces allí yo conocí a toda esta gente, conocí a los arrieros, conocí a las personas que iban a la montaña, y yo alguna vez fui con ellos, siendo niño me llevaban. Entonces, Severino era un arriero que muy joven sufrió la represión política. sí, Y que además se fue del campo, de la montaña, al norte, a las minas. claro. Entonces eso, en la primera parte que me sedujo de la historia fue esa. Y luego, conociendo al personaje, era bastante notable porque era un chico de las zonas rurales del campo, de los campos de Ovalle, y que cuando yo lo conocí tenía más de 100 años. Y en el carnet de identidad estaban como 100 años, pero él fue... Es muy buena esa historia. Sí, él fue galopando con su mamá a inscribirse al registro civil. Tenía Entonces, 5 años cuando se por inscribió. lo menos tenía 5 años, ¿no? Sí. 5 años, 6 años, 7 años, bueno. Entonces, este señor es de una familia cuyos tíos se van al nitrato cuando la agricultura entra en crisis en 1910, 1915. Hay una gran inmigración de los campos a la zona norte, porque los campos estaban en una pobreza absoluta. Y allí estos tíos de nuestro protagonista conocen a Luis Emilio Recabarren y a otros fundadores de la izquierda chilena. Y cuando salen de su zona son campesinos analfabetos, no tienen visión de mundo, no saben leer, no saben escribir. Y en el nitrato ellos se educan en toda esta labor que hacían los fundadores de la izquierda chilena, que era una labor pedagógica, una labor no solo de concientización política, sino de crear mejores personas, de enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar. Obras de teatro. Claro, las obras de teatros. teatro, sí. Hay un gran libro de un historiador navarro que habla sobre la cultura de los fundadores de la izquierda chilena, y es notable. Esto de estas ideas de educarse, de aprender a leer, de leer poesía, de escribir, de ver orquesta sinfónica, algo que la izquierda hoy día no reconoce. A los fundadores les gustaba la música clásica, la ópera. Hay una etapa de la historia de Severino que me llama la atención, la influencia de los tíos, que como dices, conocieron personalmente a Luis Emilio Recabarren. Y a otros de los fundadores. Claro. Sí. Y que esa herencia le llega a él directamente luego que él toma la decisión de viajar al Salitre. Y me llama la atención esa toma de conciencia que también va de la mano, muchos años después, durante el gobierno de Frei, de las represiones que se vivieron en ese periodo, donde la organización de trabajadores levanta huelgas y que luego son reprimidas y que quedan en la historia, pero eso produce un proceso acelerado de conciencia de parte de Severino, ¿no? Sí, él hace el mismo proceso de sus tíos, porque tiene que salir de la zona a trabajar a la minería, y está un tiempo en el Salitre, después está en Chuquicamata. Él es y ya milita en el partido desde muy joven. Él es un cuadro desde muy joven se convierte en un cuadro político del Partido Comunista, tiene mucha capacidad ideológica, pero tiene esta visión del campo, este sentido común que tenían los militantes de la izquierda chilena, este sentido de estar con la gente, de estar con la base, de apoyar, de unir, de juntar, de ayudar. Tiene todo eso que se da en el campo. Y además milita en el partido, y para él la militancia en el partido es algo relevante. Es decir, este señor empieza a militar cuando es un chico y se muere con el carnet de militante, con las cuotas al día. Hoy, murió hace un par de años, con su carnet, y me lo mostró, digamos. De hecho, era un orgullo. La militancia lo lleva a la organización sindical, la organización de los trabajadores, y el relato señala que huye de una matanza y se salva de los tiros de la policía. Así es un capítulo que es poco conocido en la historia, a veces poco divulgado. Es un hecho que se conoce como la matanza del Salvador, que es el término hay un conflicto entre los trabajadores del Salvador, que son trabajadores del cobre, y las empresas. Y eso termina con una huelga y
día X están los trabajadores en huelga en el casino, y efectivamente está nuestro protagonista ahí con su señora y con su hija, que era una niñita muy pequeña. Y sobreviven. Sí, sobreviven, y eso a centímetros de la muerte, eso es así, porque ellos van como en una segunda fila, va con su señora y su hija chiquita, en una especie de marcha, ¿no? Saliendo del local que la policía tiró gases lacrimógenos adentro del salón, y entonces se produce una estampida, y ellos van, una amiga de la señora va envuelta con la bandera de Chile, con la idea que tenían de que los carabineros y los militares no disparaban a la bandera de Chile. Pero fue un tremendo error, porque habían instalado una ametralladora y dieron un rafagazo con la ametralladora, que es un arma tremenda, un arma de guerra, y a don Emiliano, a nuestro protagonista, le pasan como a 1 metro de distancia y asesinan a la amiga de su señora. Entonces, en realidad, fue una casualidad que la ráfaga pasara un poco hacia allá y no un poco hacia acá, porque si no, no tendríamos esta historia. Entonces, claro, él es un hombre que sabe del rigor, de la militancia, de lo duro y difícil que es ser militante, de los sacrificios que hay que hacer, pero está convencido que vale la pena, porque hay un futuro para que los niños puedan estudiar. Él siempre estaba muy preocupado de eso. En sus conversaciones, no refleja todo el libro, las conversaciones por supuesto, pero su preocupación era que los niños estudiaran, que sus nietos ahora y bisnietos estudiaran. Porque decía que el que estudiaran significaba que sabían, y cuando uno sabe no lo engaña. Era muy simple su razonamiento y muy certero también. Viene el golpe de Estado del año 73 y Severino se ve obligado a huir a su tierra, a Canelilla, y lo hace por las montañas. Y me llamó la atención, te lo comenté antes de conversar este programa, la diferencia que ya se veía en él respecto de lo que era la política del Partido Comunista en el momento y de la necesidad de defender el gobierno de la Unidad Popular. Eso lo ejemplifica muy bien el libro, el relato, el encuentro que tiene en Ovalle con la dirigente que en aquella época era senadora, Julieta Campuzano. Sí. Hay, al parecer, bueno, no al parecer, era así en la época final del gobierno, habían sectores de la Unión de Salvador Allende, habían sectores del partido que eran minoritarios, pero que planteaban esta idea de que se materializó después, de que el partido debía defenderse, de que el partido debía tener instrumentos o la capacidad o la posibilidad de defenderse. De que iba a haber un golpe, iba a ser muy cruel, y que la idea debía ser oponerse a ese golpe con algunas posibilidades de éxito. Y yo creo que nuestros protagonistas, ambos, el ingeniero naval del que no hemos hablado todavía, piensan lo mismo. Están en esta idea de que el partido dice que tiene todo resuelto, pero en realidad no hay nada resuelto. Aquí nos van a arrasar, dice el ingeniero, nos van a pasar por encima, no podemos hacer mucho, y además a nadie le importa mucho, cuidado con él. Y en el caso del arriero, le dice a la senadora Campuzano, y la senadora, va a venir un golpe, le dice. Eso es lo primero que le dice, va a venir un golpe, yo sé porque a mí me lo ha dicho un gerente de la división andina, que es norteamericano, donde yo trabajaba. Y que él se lo dice porque lo quiere mucho y sabe que él es muy buen trabajador, que ha hecho todo lo posible, y de hecho deja el trabajo. Sí, porque y por eso se salva, porque su mejor amigo es detenido desaparecido, y varios y una parte importante de los cuadros de la izquierda en ese Mineral, que yo conozco bien esa historia, fueron detenidos después. Estamos hablando con Cristian Pérez, historiador, académico de la Universidad de Playa Ancha, en este programa La Ventana, 107.7 FM, y hablamos de este libro, Con el fusil en la espalda, recientemente editado. Cristian, viene el golpe y viene la primera misión que le encargan al arriero. Cuéntanos de qué se trata esa misión. Bueno, la misión fundamental que él comienza a cumplir después del golpe, a los días después, es cruzar hacia Argentina a militantes perseguidos, y cruzar la frontera en forma clandestina
burlando los dos retenes de carabineros y a las fuerzas de gendarmería al otro lado, era una misión muy compleja, muy difícil. Yo quiero que los auditores sepan hoy día que cruzar hoy día la frontera por el camino de Mendoza no es tan fácil. Si hay invierno, si hay lluvia, si hay nieve, si hay hielo, un viaje se puede hacer bastante largo. Y que no cualquier vehículo, imagínense hace 50 años en mula, cruzar la frontera por varias montañas a más de 5.000 metros de altura, en un viaje que dependiendo del tiempo y de otros factores, de cuánto tuvieran que esconderse, podía durar 8 días, 10 días. Entonces comiendo mal, porque en la alta montaña el fuego que se puede hacer es muy pequeño, porque no hay madera. Las montañas de la cordillera de los Andes no son las montañas que vemos en las películas. No crecen árboles. No, claro, no crecen altura, no hay árboles. Claro. Entonces lo que hay son una especie de plantas de raíces que se sacan y se puede hacer un fuego para hacer un té, un mate, pero no para preparar alimentos. El cruce de los Andes en mula es algo que también permite al lector adentrarse en ese mundo, el mundo del arriero, de estas leyes no escritas que existen en la montaña. Esto de dejar, por ejemplo, estos pastos secos para que futuros arrieros puedan sobrevivir a esa altura y puedan sobrevivir a la inclemencia del tiempo, a los vientos y a la pérdida del camino, etc. Y eso hace que la lectura relacione muy bien el arriero con la montaña, su historia de vida con la naturaleza, y creo que es uno de los aspectos más logrados del libro. No puedo dejar de preguntarte de cosas anecdóticas, algunas de las cuales ya nos has contado, que ya en los periodos más duros, cuando finalmente se termina de asentar el golpe de Estado y comienza esta vida difícil del arriero, bajan de Canelilla, se van cerca de Ovalle y se gana la Polla Gol. Con su hija hicieron la Castilla de la Polla Gol y ganan el premio. ¿Y qué pasó ahí? Se ganaron el premio, pero el arriero no quería irse de ese lugar donde vivía, porque el campo tiene diferencia. Es como si tú vives en Providencia, en la Florida, en Vitacura, en San Miguel. No se tiene diferencias que uno a la distancia desde la ciudad no ve, piensa que es todo uniforme. Y no, él quería seguir ahí porque a él se había criado con los ganados de cabra. A él lo que le gustaba era ir con las cabras y los animales, las vacas, todo a la montaña. Él quería la montaña. Pero su señora estaba criada en lo que se denomina la agricultura campesina. Entonces ella quería un lugar donde sembrar. Y cuando se ganaron la Polla Gol, entonces ella impone el criterio de comprar una parcela donde ella pueda sembrar. Porque tiene esta agricultura de autoconsumo. Era una señora que le gustaba sembrar choclos, porotos, que no le gustaba comprar ese tipo de cosas que ella podía sembrar. Y era muy feliz haciendo eso. Pero él no, porque él no se hallaba en ese lugar. Bajan a Ovalle, a una parcela, y que se transforma también en una casa, en varias casas que albergaban a dirigentes clandestinos y conspirativos contra la dictadura. Lo que también hace que sea una historia muy interesante, porque incluso llegó un posible agente de la CNI que ellos consideraban que podía ser un sapo y que debía neutralizar de alguna manera sin ser demasiado evidente, ¿no? Y es una parte de la historia que también cambia la relación que tiene el arriero con la montaña y que se dedica a otra faceta de su vida para sobrevivir, ¿no? Claro, y para darle gusto a la señora, que estaba muy contenta, muy feliz ahí, y porque además la parcela era usada como una especie de casa, yo no sé si el término exacto sería casa de seguridad, pero era un lugar donde se hacían reuniones importantes en la época en que, después del año 77, el Partido Comunista se está reestructurando.
después de que de la debacle del 73 del golpe, comienzan a reestructurarse, están a punto de cambiar la política, el año 80 ya inauguran la política de rebelión popular de masa. Entonces, tanto, toda esa época, el 77, 78, 79, 80, es un lugar donde es muy concurrido por dirigentes importantes que van y vienen, digamos, y aprovechan también de dar algún tipo de curso en el manejo de armas cortas, de algunos cursos de inteligencia, de chequeos y contrachequeos. Es un lugar que tiene mucha actividad política, porque es un lugar muy seguro. Porque estamos hablando, fíjense de lo que hablamos, estamos hablando de que en 17 años nunca nadie los delató. O sea, nunca. O sea, desde que los detectives lo fueron a buscar en los primeros días del golpe, por ser un hombre muy conocido, varias veces fueron, y no lo pudieron encontrar, porque ya en la montaña es imposible encontrarlo. No lo encontraban ahí, ya lo dejaron tranquilo, y bueno, pasó el tiempo y entonces realizan muchas tareas, llega gente, hacen cursos, imprimen documentos, buscan sistemas de comunicación, pero el arriero siempre quiere volver a su lugar de origen, quiere volver al contacto con las cabras, quiere volver a cruzar la cordillera, que es lo que a él le hace feliz. Al mate, sí, al queso de cabra. El queso de cabra. Bueno, tenían también ahí, pero era la idea de yo creo que él me lo dijo de algún modo, y su familia fue la que más recalcó, que el papá no estaba bien ahí, no estaba contento. O sea, no es que estuviera infeliz, pero no era lo que él, más que él. Y entonces, esto también es una anécdota, a la primera alguien llega cobrando, como con los números 600, ahora se cobra, ¿no? En ese tiempo iban ahí a la casa, y llega un señor a cobrar, es una cuestión, yo no puedo contar todo el libro, pero una cuestión es como, no sé, en términos algo como trucho, sí. Pero él aprovecha eso y decide vender, sin preguntarle a nadie, y vende nomás, en lo que sea, para irse a su lugar. Claro, era una cobranza que significaba que la propiedad estaría embargada y por lo tanto iba a ser rematada, y eso le da la oportunidad de vender y volver a la montaña. Sí, y él tiene que haber sabido que eso era medio trucho, pero a él no le importaba, lo que a él le importaba era volver a su lugar. Y entonces vuelve y se hace otra casa ahí, no en la punta de la loma como tenían, sino más abajo, que después se cayó con el terremoto de esa casa. Estamos hablando con Cristian Pérez, historiador y académico de la UPLA, acá en el 107.7 FM, en este programa inicial de septiembre, respecto de este libro, con El fusil en la espalda, editado por nuestros amigos de Crítica Planeta. Así es. Luego tenemos otro personaje. Sí. Tenemos otro personaje que en el libro se señala es Manuel, ¿ya? Manuel. Pero antes de eso, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar algo de música relacionada con el libro, por cierto, y volvemos.
Volvemos en el 107.7 FM, Radio 7 Norte, en el programa La Ventana, con nuestro amigo historiador Cristian Pérez. Y como decíamos en la primera parte del programa, hay otro personaje, Manuel. Manuel. ¿Quién es Manuel, Cristian? Manuel es un ingeniero naval de alto nivel, un tipo muy seco, como dicen los alumnos, ¿no? Muy seco, de mucho nivel. Él fue uno de los alumnos que cuando estaba en bachillerato, y fue uno de los primeros bachilleratos del país. O sea, un tipo muy intelectualmente muy capaz. Y bueno, a diferencia del arriero, es de capas medias. Sus padres son comerciantes, su padre era ibañista, y hay una anécdota muy buena de este muchacho que tocaba la armónica teniendo unos 6 años, y se relaciona con un zapatero donde iban a escuchar los partidos del Colo-Colo, porque es muy fanático del fútbol. Y entonces el zapatero le dice: viene Allende en la campaña del 52.
Allende no era todavía conocido, era la primera campaña. Sí, la primera campaña. Claro. Y le dice el zapatero que le toque la armónica en el acto de Allende. Bueno, entonces se hace un acto en la ciudad de Valle y él toca el tango La Comparsita. Y es muy entretenido porque él toca y él ve a Allende grande, porque él era pequeño. Entonces dice que Allende era grande, lo vio como un señor. Y después que le termina, la gente aplaude cuando toca el tango, y él le dice, muy bien, compañero, le dice compañero chico, compañero pequeño, y le toca el pelo, la cabeza. Y él se acuerda siempre de eso. Ese recuerdo nunca lo olvidó. No, nunca. Y después le tocó participar en los anillos de seguridad del presidente Allende, los anillos periféricos. Pero ya en una historia posterior. Entonces se convierte en un cuadro político de las juventudes comunistas bien importante. Él participa antes del golpe en algunas operaciones, entre las que es la más importante, diría yo, la Andalien. Te quería preguntar de Andalien porque es una historia desconocida y que tiene puntos de conexión con la realidad actual. Sí. Porque en una campaña que gira en torno a los medios digitales, a las redes sociales, hay una deformación de la realidad y el impulso de la mentira como recurso político, ¿no? El uso de la inteligencia artificial y de lo que puede hacer la tecnología para impedir el triunfo democrático, impedir la mayoría democrática, ¿ya? Eso está en cuestionamiento hoy día, respecto de qué viabilidad tiene una elección democrática cuando la desinformación es parte de la campaña y es parte de la acción de sectores de ultraderecha, como lo que pasa hoy día en la campaña de Kast y de Kaiser, incluso de Matei. ¿Qué fue la operación Andalien? Bueno, Andalien era una agencia de comunicaciones, sería ahora una agencia de publicidad en ese tiempo, y las juventudes comunistas descubren que allí, que ese lugar actúa como pantalla de un centro coordinador de la campaña del terror. La campaña del terror contra Allende el año 64 fue tremenda y la del 70 era más o menos igual. Pero ese lugar era el que coordinaba. Allí llegaban los dineros, las directrices. Y entonces ellos hacen una operación y capturan los documentos. Los documentos que prueban que esa campaña era efectiva. Y luego Gladys Marín, que era la secretaria general de la Juventud Comunista y diputada, lo denuncia en el Senado, en la Cámara de Diputados, y en la prensa, en el diario Clarín, aparecen ya con mucho detalle, y habían elementos que hacían innegable, o sea, que no podían negar que efectivamente había esa campaña, que estaba al parecer los dineros venían de la central. Cuando se habla de la central en jerga histórica se habla de la CIA, de la central, que el responsable de la agencia de publicidad era un abogado que había sido oficial de la Marina, y era, por supuesto que él era un oficial de la inteligencia naval, y con él se conectaba directamente la gente de la CIA, que es la que entregaba las directrices. Es decir, qué es lo que van a decir las radios en el informativo de mañana, cuáles van a ser las consignas en los diarios. Y, las portadas, ¿no? Sí, bueno, las portadas. El tanque ruso frente a la moneda. Sí. Yo diría que esa es la principal fake news de la década del 70, ¿no? Es probable. La portada de un tanque ruso en el frente de la moneda a semanas de que Allende triunfara en la elección del 70. Cierto, y en la consigna en Checoslovaquia tampoco creían. Pero también muchas otras cosas, como programas de radio. La radio, en el año 70, todavía la radio es el principal medio de comunicación. Entonces hacían programas de radio para el mundo evangélico, para el mundo cristiano. O oraciones que decían, por ejemplo, Virgen María, sálvanos del comunismo. Y se reproducía en decenas de radios a lo largo del país. O sea, llegaba a todo el país. Y todo eso, y los dineros se coordinaban allí. ¿Y quiénes entregaban los dineros? Bueno, empresas enormes como
lo que hoy día es Chuquicamata, Chuquicamata, Anaconda. Company, Cooper Company, que era Chuquicamata, que era enorme, el First City Bank, bueno, eran, pero también chilenos, empresas chilenas, y aparecían importantes políticos de la derecha en la campaña. Entonces todos descubren, y en esa operación que es importantísima, porque logra frenar, el descubrimiento logra frenar un poco la campaña del terror, participa nuestro Manuel. Manuel participa en esa acción que concluye exitosamente porque el dueño de la agencia tenía un maletín en aquella época llamado James Bond, encadenado a la muñeca. Sí. Y en ese maletín encuentra documentación. Cierto. Bueno, viene el golpe de Estado, a él lo detienen en la Universidad Técnica del Estado, el Estadio Chile, Estadio Nacional y el exilio. Chacabuco, Ritoque, bueno, una serie de campos. Y luego el exilio en Venezuela. Y después él está en la Revolución Nicaragüense, él participa allí, pero también es muy buena esa anécdota porque sus parientes son militares profesionales, o sea, militares profesionales del mundo comunista. Formado en Cuba, en otros países. Y él no es un militar, pero llega nomás a Nicaragua con el aval de los cubanos, por supuesto, y pide su derecho a pelear. O sea, exige su derecho a pelear. Y me parece que no estaba muy convencido de dejarlo pelear. No, parece que no, porque... Sí. Pero sus parientes le dicen... en el libro aparece como el panadero, ¿no? Que después fue uno de los jefes del Frente Patriótico en Chile. Le dice a uno de los parientes de Manuel: aquí hay un individuo que dice ser tu pariente, y dice que no se va hasta que tú no lo vengas a buscar, claro. Por favor, ven y llévatelo. Y dice que se lo lleva. Esto no está en el libro, ¿no? Y se lo llevan y claro, y lo pusieron de soldado raso. De soldado, y montaña arriba, y con la lluvia, soldado. No se quejó nunca. Y bueno, después ya inmediatamente él se ganó los galones en la lucha, ¿no? Hoy día, si hay una reunión de los ex militares del Partido Comunista, él es uno de ellos. Y nadie va a decir que no es de escuela, que no estuvo en Bulgaria, en La Habana. Es un tipo bien notable, con un sentido de la política, diría yo, de un gran sentido de la política, de la inteligencia, de ver las coyunturas. Él después está en Arsenal, en Carrizal, porque Manuel forma parte de la ¿cómo se llama? Hay una estructura del partido que es la logística estratégica, y él forma parte de ese grupo. Antes de irnos a ese capítulo que es muy interesante, totalmente recomendable para las nuevas generaciones, respecto de lo que es un proceso revolucionario, y de los errores que se cometen. Él vuelve a Chile en 1985, después de muchos años de exilio, y vuelve después de haber tenido una carrera brillante tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Fue un académico que hizo clases en universidades. Era un tipo intelectualmente bien formado, ¿ya? Y eso le permite, además de sus estudios, involucrarse en esta red de logística que luego desarrollan acá, integrando ya el Frente Patriótico. Sí, él llega acá y le dan esa tarea. Con el Pedrito, el caballito, Orlando Bahamonde, comienzan a recorrer el país para buscar algún lugar donde pudieran hacer algún desembarco de armas, porque la organización ya había decidido que tenían que tener armas industriales, y que era mejor hacer una gran operación a hacer muchas pequeñas operaciones que demandaban tiempo, dinero, y tenían el ofrecimiento de los cubanos. Entonces él participa en eso, en esa operación, y como son las cosas, ¿no? Porque todas las operaciones que se planifican, dicen los militares, nunca resultan como se planifican.
sobre todo en las retiradas. Y la operación de Carrizal, la más importante, que es la más importante de la guerrilla latinoamericana, diría yo, de todas, no ni en Nicaragua, ni en ningún lugar hubo, está planeada para realizarse el 31 de diciembre del año 85. Y las personas que tienen que abordar el pequeño pesquero se equivocan, porque el pesquero salía con sus papeles al día de un puerto y los encargados debían subir a ese barco, pero no quisieron subir en el puerto. Entonces quisieron abordar el barco no en la playa, sino ¿En alta mar? No en alta mar, pero a unas millas de la costa. Y Manuel y otros dijeron que era imposible eso. Y así fue. Y así ¿No fue. encontraron el barco? No, nunca se vieron. El barco pasó. Además que, según el relato, iba en un Zodiac, En un Zodiac, que sí. era invisible para el barco que traía el cargamento, Sí. por la extensión, el oleaje, el clima. Había mal tiempo. Había una serie de factores que influyeron. Y luego viene el segundo intento, que ya es el año 1986, en mayo, que tiene otras implicancias, ¿no? Que ya se ha logrado resolver los problemas logísticos previos y que se intenta un primer desembarco exitoso, ¿ya? Antes que llegue el segundo, que fue donde son descubiertos, en agosto de ese año. Sí, bueno, Manuel tiene sus propias ideas y convicciones respecto de eso, de por qué se hizo un segundo desembarco en un lugar que ya estaba bastante quemado. En el libro lo pueden encontrar. Yo podría decir que en ese sentido él tenía razón, pero nadie sabe muy bien quién dio las instrucciones o tomó la decisión respecto a hacer un segundo desembarco, más grande que el primero. Conocemos a Severino y a Manuel, los dos protagonistas de tu libro, Cristian, y ¿cuándo se encuentran estos protagonistas? Sí. Estos personajes, ¿en qué momento se unen sus historias y qué pasa en ese momento? Chile ya es otro país, el proceso de movilización ascendente hasta el año 86, que fue el año decisivo, está en franca decadencia. Hay un periodo de negociación importante entre los sectores democráticos y la dictadura para una salida pactada. Se excluye el Partido Comunista como uno de los efectos inmediatos que tienen estas operaciones fracasadas, que fue la internación de armas y el atentado a Pinochet en septiembre del 86. ¿Y qué pasa con estos protagonistas? Bueno, se encuentran poco después de eso y la idea que tiene Manuel es armar en esa zona una estructura que se llamó estructura de fronteras, que era la idea de crear bases allí de militantes a los dos lados de la cordillera. Y entonces esa es la idea que tiene Manuel, la que ha decidido con los jefes del frente. Ya estamos hablando del Frente Autónomo, que es un periodo muy corto, pero esa es la idea, y el arriero trabaja con él en eso. Le entrega los contactos, le conoce personas. Ellos conocen gente desde Copiapó hasta los Andes por la montaña. Entonces es una enorme, 700 kilómetros de largo por 150 a 200 kilómetros de ancho. Entonces es una enorme zona que nadie vigilaba. Y allí entonces se encuentran, el arriero lo adopta como un hijo, porque es bastante mayor, y él se va a vivir a la casa del arriero. Y vive durante muchos años allí. Y realizan muchas misiones de sacar gente, de algunas de otro tipo, pero cuidado con esto, el día del plebiscito, eso es muy notable, el 5 de octubre del año 88, que nosotros los viejos recordamos muy bien, el arriero y toda su familia van a votar, y votan que no. Y entonces el ingeniero, que como anda clandestino no puede inscribirse porque además tiene proceso, entonces no va a votar, se queda en la casa esperando. Lleguen todos y en la noche con la radio cooperativa escuchando los resultados y celebran. Y celebran, aunque Manuel entiende
que la estrategia del Frente Autónomo ya está fracasada. O sea, gana el no, no hay ninguna opción de querer torcer la historia. El pueblo chileno quiere eso, quiere que gane el no, quiere elecciones libres, elecciones democráticas. No hay espacio para enfrentar a los militares o intentar cambiar la situación por un golpe de mano, que en el fondo era la guerra patriótica y nacional. Entonces, estas son las contradicciones, las paradojas, ¿no? Es un gran libro, yo creo que es una muy buena recomendación para esta tarde, que nuestros auditores puedan buscarlo. Es una historia en ocasiones emocionante, yo creo que de grandes interrogantes, sobre todo para las nuevas generaciones. Y me gustaría terminar con dos temas, Cristian. Tú has escrito una obra extensa sobre los revolucionarios en Chile. Has escrito sobre la revolución en Chile. Que han tenido distintos derroteros, ¿no? Los revolucionarios han vivido distintos procesos, distintos momentos históricos. La conclusión que yo saco de este libro es justamente que los procesos que vivimos en Chile, en nuestros países tan desiguales, en Latinoamérica, obligatoriamente van a generar nuevas generaciones de revolucionarios. En otra época, con otros métodos, otras formas. ¿Qué crees tú es la revolución hoy? Bueno, no sé, Simón Bolívar dijo que la revolución era como arar en el mar, ¿no? Así que hay que tener un poco cuidado con la revolución, no para que se asusten, solo que hay que... a ver, yo creo que cualquier proceso de cambio social a esta altura va a estar muy determinado por la capacidad que tengan estos nuevos revolucionarios de ofrecerle a los pueblos una posibilidad real de que mejoren sus vidas. Y eso para mí va a ser lo determinante, más allá de los métodos. No creo que vayan a ver el método violento, no, me parece que no, las situaciones no van por allí, sino más bien en lucha política y social, en organización del pueblo, un poco en la vía de recabar, diría yo, en la vía de recabar, en la vía de Allende, de organizar, de que ahora no tienen que aprender a leer, pero las personas, pero sí tienen que tomar conciencia social, conciencia del lugar donde están, del lugar que viven, de que en la distribución del PIB ellos se quedan con la minoría y 4 o 5 compañías con los grandes porcentajes. Entonces, yo creo que va a pasar por allí, va a pasar por un proceso de organización de larga data, y también va a pasar porque la izquierda chilena tradicionalmente ha tenido líderes. Yo creo que los líderes son muy importantes. Pero siempre ha habido como que los líderes no importan. No, yo creo que importan y mucho. Lo vemos en Bolivia nomás ahora, ¿no? Cristian, hace unas semanas diste una entrevista a varios diarios de circulación nacional y dijiste que era probable que Janet Jara, una lideresa que surge en una primaria sorpresiva, podía ganar porque Matías Toledo había ganado en Puente Alto. Sí, bueno. ¿Por qué crees tú esa posibilidad? Yo creo que es una muy buena pregunta y creo que creo que puedo articular una respuesta. A ver, estamos hablando de una persona que efectivamente es una sorpresa que haya salido como candidata a la presidencia y se ha convertido en una gran candidata. Lo veo hoy día, lo creo hoy día, lo creía cuando di esa entrevista. Es una gran candidata, es una líder inesperada de la centroizquierda chilena. ¿Y por qué? Porque viene de los mismos sectores sociales postergados del país. Por lo tanto, todo lo que se le pueda decir respecto de la vida de las personas en los barrios, para ella es algo que vivió.
Y eso hace una cuestión que es central, que yo no veía hace tiempo, que no veía hace mucho tiempo, es que ella logra conectar esos sectores con la izquierda. Es decir, en otras palabras lo pongo, la izquierda había perdido desde hace hartos años ya, yo diría desde Bachelet prácticamente, la conexión con los sectores populares. Sectores populares que se habían ido políticamente con otra alternativa. Se habían ido con la derecha, fueron antes con la UDI, ahora estaban muy tirados a la derecha o en el mundo evangélico, qué sé yo. Y ella logra penetrar en ese mundo y reconectar a la izquierda. Y eso hace que ella pueda ofrecer desde la centroizquierda la posibilidad de la esperanza. Porque la política no solo es analizar en frío, también tiene que haber una utopía. Las personas van a creer y van a votar por alguien que les dé la posibilidad o la probabilidad de que su vida cambie. Y eso es lo que hace ella, en forma inesperada, porque pensábamos que la elección estaba perdida y que muchos de mis amigos, que son muy sabios en política, estaban buscando atributos en Evelyn Matei para votar por ella en contra de Kast o de Kaiser. Y de pronto aparece la compañera Jara con todo esto. Pero habiendo dicho todo eso, yo creo que hay un problema que no es menor. Y es un problema que las direcciones políticas no están a la altura hoy día. Es un gran tema, Cristian. Es un gran tema. Es un gran asunto, porque ahora tienen la líder, tienen la posibilidad, la capacidad de llegar a distintos mundos, especialmente a los 6 millones de personas donde se va a definir la elección. Y, por lo que he visto de estos últimos días, la dirección política no está acompañando, no está a la altura. Y cuando la dirección política no estuvo a la altura, en la época en el gobierno de Salvador Allende, terminamos como terminamos. Cristian, la producción se va a enojar conmigo por la hora, pero también por el ruido que voy a hacer. Pero es inevitable, tengo que mostrarle a los amigos este libro de Jorge Soto Veragua, Recabarren, 100 años, que te queremos dejar como regalo y presente. Y agradecimiento por tu visita a nuestro programa. Pero qué lindo. Yo soy muy admirador de don Luis Emilio. Ya mostraremos alguna imagen ahí en nuestro video para que... Qué impresionante, además que es tan buena edición, tan lindo. Así que muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros en La Ventana. Gracias a ti, Antonio, y gracias a todos los auditores de La Ventana. Gracias, amigo. Grande. Nos vemos en la próxima. Chao.